Ahora sí, vamos a entrar al mensaje de hoy, donde hemos tenido la lectura bíblica. Quédese ahí, por favor, en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 a partir del versículo 10. Hermanos, leí en las noticias que un niño de 4 años vio a su papá llegar a casa con varios regalos y no vio la caja del último PlayStation que él esperaba, ¿no? El niño esperaba el último PlayStation y su papá no se lo compró. ¿Qué hizo el niño? Tomó una pistola y le disparó a su papá, lo mató. Lo mató. Niño de 4 años mató a su papá. También leí, hermanos, de una mujer que se casaba, envenenaba a sus esposos, cobraba el seguro de vida, ¿no? Y luego se volvía a casar y así, hermanos, mató a 3. Mató a 3, se hizo de una fortuna aproximadamente de 7 millones de euros y cuando ya estaba casada con un cuarto varón y ya estaba preparando los mejunjes para envenenarlo, fue atrapada por la policía y bueno, la condenaron a la horca. Esto fue en Japón. Pero miren lo que hacía esta mujer. También leí, hermanos, la noticia en Bolivia de unos hijos que estaban a punto de enterrar a su madre viva. La mamá se desmayó, algo así, entonces algo pasó y los hijos le llevaron inmediatamente a la funeraria, ya comenzaron a hacer todos los preparativos para velarla, pero esta señora tenía una amiga que se sorprendió de la noticia y puso un poco de fuerza, de presión, entró a la funeraria y notó que debajo de la frazada con la que estaba tapado el cuerpo de esta señora había movimiento. Así que inmediatamente la destapó, la movió, estaba viva y ya la iban a enterrar viva. Ya le iban a poner formol para enterrarla viva. Y la policía comenzó a investigar y dijo que los hijos estaban haciendo esto, prácticamente estaban matando a su madre para poder quedarse ¿con qué? Con la herencia. Y eso no es nada, hermanos. Peor ha sido lo que ha hecho un muchacho que ya lo han condenado a muerte la semana que pasó en Estados Unidos, que contrató un sicario para matar a su papá, a su mamá y a sus hermanos para quedarse él solito y cobrar la herencia. El papá no murió, pero a él sí lo han condenado a muerte por lo que hizo. Hermanos, este tipo de cosas no solamente pasan en otros países, sino también aquí en el Perú. ¿Conocen ustedes hijos que se están peleando, hermanos que se están peleando entre sí por la herencia de los padres? ¿Conocen ustedes hijos que están reclamando herencia cuando sus padres están vivos todavía? También conozco casos así. Y hermanos, todas estas situaciones yo creo que tienen una raíz en común. Y esa raíz en común es la falta de contentamiento. La falta de contentamiento, es decir, el deseo de siempre tener ¿qué? Más. La codicia de poseer aquello que en ese momento no se tiene. La idea equivocada y la mentira satánica de pensar que la felicidad está en tener lo que no tengo. Oh, si yo tuviera lo que no tengo en este momento. Oh, si yo tuviera eso que me falta, yo sería feliz. Pero es una mentira de Satanás que siempre está poniendo en nuestras mentes, si tuviera tal cosa sería feliz. ¿Sabe lo que pasa? Lo que pasa es que si una persona siempre está anhelando tener algo para ser feliz, cuando lo tenga, ¿va a ser feliz? No, ahora que ya lo tiene, ¿qué va a querer? Algo más. Y siempre va a ser algo más y algo más y algo más y nunca va a ser feliz. En otras palabras, si usted no tiene contentamiento ahora con lo que tiene y con lo que es, nunca va a tener contentamiento. Si usted ahora no puede decir yo soy feliz con lo que Dios ha hecho de mí y con lo que Dios me ha dado, usted nunca va a ser feliz. Hay hijos que están pensando, oh, si yo tuviera otra mamá, oh, si yo tuviera otro papá. Oh, si yo tuviera otros hermanos, ¿no? Esposas que están pensando. A mí me dijo una vez una hermana, por si acaso no está aquí, ya se van a estar mirando, ¿no? A mí me dijo una vez una hermana, me dijo, le hubiera hecho caso a mi mamá,
a mala hora que me casé con el que ahora es mi esposo, ¿no? Y hay esposas que de repente están pensando así, a la hora que me casé con el que es mi esposo. O si yo tuviera otro esposo, si me hubiera tocado otro esposo, sería feliz. O esposos que están pensando lo mismo, ¿no? Si me hubiera tocado otra mujer. Ay, a la hora que me casé con esta mujer, ¿no? Ay, estaba cegado, ¿no? Estaba cegado por el amor. Enamorado, pues no me di cuenta. Si hubiera hecho caso a mi mamá, a mi papá, a mi abuelito, etc. O también que se están quejando de los hijos, ¿no? Ay, los hijos que me han tocado, ¿no? Hay padres que piensan que ellos serían felices si sus hijos tienen un título profesional, ¿no? Si sus hijos tuvieran una posición económica alta. Hay padres que aconsejan a sus hijos, tienes que estudiar para que seas mejor que yo. Y cuando dicen mejor que yo, no están pensando mejor en carácter, en vida espiritual, están pensando mejor en términos económicos. Hay padres que dicen a sus hijos, tú tienes que ser alguien en la vida. Pero eso de ser alguien siempre está pensándose en términos económicos y materialistas. Hermanos, hay padres que están descontentos con sus hijos, hay hijos descontentos con sus padres, esposas descontentas con sus esposos, esposos descontentos de las esposas que tienen. Y de repente, hermanos, como el descontento se generaliza, no solamente se queda en un área, sino se generaliza, algunos aquí en la iglesia también están descontentos. O si tuviera otro pastor, sería feliz, ¿no? Mi vida espiritual estaría en las nubes, ¿no? En las alturas celestiales, pero con el pastor que tengo no funciona. O si yo tuviera otro maestro, maestra de escuela dominical. Ya llegó el domingo, qué tortura, 50 minutos, 1 hora con esa hermana, con ese hermano. ¿Qué se va a hacer? Una tortura, ¿no? Estar con esa persona. O sea, hermanos, el descontento se generaliza en todas las áreas de la vida. Y como este mes de febrero estamos hablando del hábito de diezmar, de ofrendar y de dar para el Señor, una razón por la que es posible, hermano, hermana, que usted no está ofrendando, no está diezmando, es por su falta de contentamiento. O sea, usted no ofrenda, no diezma porque usted está descontento, descontenta con lo que tiene y no quiere dar porque al contrario, usted quiere tener más, ¿no? Y usted está pensando en cómo hago para tener más, en lugar de obedecer al Señor y diezmar y ofrendar. Vamos a mirar, hermanos, primeramente aquí en Filipenses capítulo 4, versículo 10, una definición de lo que es el contentamiento, ¿ya? Para que podamos entender esto del contentamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 10. Les comento que el apóstol Pablo está en la cárcel. Está en la cárcel. Y mire lo que dice en el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo escribe a los filipenses esta carta y les dice, yo me gocé en gran manera, ¿no? Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ustedes por fin han revivido vuestro cuidado de mí. ¿Sabe lo que había pasado? Los hermanos de Filipos, y Filipos queda en la provincia de Macedonia, ya hemos escuchado de los hermanos de Macedonia, su generosidad. Los hermanos de Filipos le habían hecho llegar al apóstol Pablo, ¿qué? Una ofrenda. Y cuando Pablo recibe esa ofrenda, él dice, yo me gocé en gran manera de que ustedes han revivido vuestro cuidado de mí. Y hermanos, esto es muy importante, la ofrenda misionera. Los hermanos de Filipos estaban enviando ofrendas misioneras. Hablamos el domingo pasado que gracias a las ofrendas misioneras que el apóstol Pablo recibió cuando estaba en la cárcel, había algo que él pudo hacer, ¿se acuerdan? ¿Qué hizo con ese dinero? ¿Alquilaba qué? Alquilaba una casa donde él podía estar. Y se le permitió estar 2 años en esa casa alquilada y él predicaba a diestra, siniestra, no había horario límite para él gracias a estas ofrendas que él administraba y que podía usar para alquilar un local donde predicar la palabra de Dios. Entonces, hermanos, eso es muy importante. Los hermanos no estaban diciendo, Pablo ahorita no está predicando, Pablo está en la cárcel, ahí le da el Estado comida, casa, entonces no le mandamos nada por ahora. No. Los hermanos le siguieron apoyando y él podía usar ese dinero para la obra de Dios. Verso 10, pero Pablo dice, no es que los hermanos se habían olvidado de él. Mire lo que dice en la segunda parte del verso 10. De lo cual también estabais solícitos, o sea, dispuestos. ¿Pero qué?
faltaba la oportunidad. Hermanos, en esos días no había Western Union, ¿no? No había bancos. ¿Cómo hacían llegar la ofrenda? Los hermanos estaban solícitos. Es posible que hasta ya tenían ahí su cajita, su cofre donde estaban juntando la ofrenda misionera, pero el problema era ¿cuál? ¿Cómo lo hacemos llegar? ¿No? Ya ellos no vivían pues en el mundo de ahora donde las cosas son más rápidas, ¿no? Inclusive vi un meme que decía, lo único que mantiene el amor a la distancia, dos personas que están en países distintos, lo único que mantiene el amor a la distancia es Western Union, ¿no? Pero en ese tiempo no había Western Union. Así que ustedes estaban solícitos, pero les faltaba la oportunidad. Verso 11, dice Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues ¿qué? Vamos a leer todos el verso 11, hermanos, porque allí está la definición de contentamiento, ¿ya? Todos el verso 11, 2, 3. No lo digo porque tenga escasez. ¿Cuál es la definición de contentamiento según ese versículo? Pablo dice, cualquiera que sea mi situación, mi circunstancia, yo he aprendido, ¿a qué? A contentarme. Él está contento. Y en el 12 lo detalla un poco más. Verso 12 dice, sé vivir humildemente, pero también sé tener abundancia, ¿no? En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado, ¿como qué? Como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. O sea, no importaba la circunstancia, Pablo dice, yo siempre estaba contento, yo estoy contento, ya aprendí, he aprendido, estoy enseñado. ¿Sabe cuál es la definición de contentamiento, hermano o hermana? Contentamiento es la gozosa aceptación de mis circunstancias, cualesquiera que éstas sean. Una persona con contentamiento es un creyente que acepta con gozo la circunstancia que le toca vivir. Y usted está diciendo, pero cualquiera cuando las cosas van bien, pero Pablo está aclarando que él aceptaba con gozo los tiempos de abundancia, los tiempos cuando él estaba súper saciado. Yo bromeo y digo los tiempos en los cuales él tenía que aflojarse la correa porque estaba ganando peso. Pero él dice, pero también yo sé tener escasez, sé tener hambre, sé vivir humildemente. Los momentos en los cuales tenía que ajustarse la correa porque estaba perdiendo peso. O sea, él decía, en mi vida puede haber temporadas de vacas gordas y temporadas de vacas flacas, pero yo siempre voy a estar contento. Entonces, hermanos, el contentamiento es la gozosa aceptación de mis circunstancias, cualesquiera que éstas sean buenas, sean malas, sean difíciles, sean gratas, sean ingratas, lo que venga, yo lo recibo bien, lo acepto bien, estoy contento, cualquiera que sea mi situación. ¿Se acuerda de Nahum? Que dice, aunque la higuera no florezca, ¿no? Y en las vides no haya fruto, él de todas maneras iba a estar contento ¿en quién? En Dios. El contentamiento, hermanos, no está en las circunstancias. Y ojo, atención, si nosotros basamos nuestra felicidad, nuestro contentamiento en las circunstancias, nunca vamos a ser felices, porque las circunstancias son fluctuantes, son cambiantes. Un día podemos estar felices en la cumbre y el otro día en el piso, en el sótano, en el barranco. Así que no, hermanos, no debemos basar nuestro contentamiento o felicidad en las circunstancias, sino en Dios, en Dios. Usted sabe un dicho que alguien lo mencionó que es muy correcto, creo yo. Este hermano decía así, yo no me preocupo de las cosas que puedo controlar. Porque si yo las puedo controlar, entonces ¿para qué me preocupo? Las controlo y se acabó el problema. Pero tampoco me preocupa, decía él, de las cosas que no puedo controlar. Porque si yo no las puedo controlar, por más que me angustie, me preocupe, me deprima, no puedo hacer nada, porque son circunstancias que no puedo controlar. Entonces, en conclusión, él decía, yo no me preocupo
de las circunstancias que puedo controlar, ni me preocupo de las que no puedo controlar. Y él trataba de vivir una vida sin preocupaciones, o sea, una vida con contentamiento. Y hermanos, muchas veces nosotros vamos a estar en circunstancias que no podemos controlar. Y si usted basa su contentamiento en las circunstancias, va a llegar a situaciones que no puede controlar y usted se va a desesperar. Y usted va a tomar acciones equivocadas. Usted va a negociar sus principios. Va a dejar de lado sus convicciones bíblicas. Va a dejar de lado a Dios, el agradar a Dios, para que según usted y su propia sabiduría pueda salir de esa circunstancia difícil. ¿Por qué? Porque usted está queriendo ser feliz en las circunstancias, usted está queriendo tener contentamiento en las circunstancias y no es así. Nuestras circunstancias no deben determinar nuestro contentamiento. Pablo decía, no importa mis circunstancias, yo sé vivir contento. Como dice el 11, cualquiera que sea mi situación. Ahora, usted está pensando, bueno, decir eso es fácil, la cosa es vivirlo. Si leemos la vida de Pablo, hermanos, él lo vivía. ¿Se acuerdan cuando lo azotaron en Filipos? Cuando lo azotaron con varas y lo metieron en la cárcel, en la prisión de más al fondo y le ajustaron los pies en el cepo. Ahí todo masacrado con las heridas ahí que le ardían, en la oscuridad, con las ratas, la suciedad, el mal olor allí y el hambre, porque no creo que le hayan dado de comer ahí a Pablo. ¿Qué hizo Pablo con Silas? ¿Qué hicieron? Cantaron himnos a Dios. Oraban y cantaban himnos a Dios. ¿Por qué? Porque su contentamiento no dependía de las circunstancias. Él no se puso en depresión, en llanto, en autocompasión, como dicen los hermanos mexicanos que predicaron en la conferencia, en su fiesta de lástima, ¿no? Comenzó a autocompadecerse, no. Él comenzó a bendecir a Dios, a alabar a Dios, a cantar. Ya ustedes saben la historia, un tremendo terremoto. ¿Quién se convierte después? El carcelero y su familia. Y luego esa iglesia que se forma en Filipos es la iglesia que ahora le está enviando la ofrenda al apóstol Pablo, ¿no? O sea, Pablo no estaba hablando teoría, cosas idealistas, él estaba hablando cosas prácticas y reales. Y por eso, hermanos, yo creo que usted también en su vida muchas veces ha experimentado esto, pero es bueno que lo recordemos, es bueno que recordemos que el contentamiento es la gozosa aceptación de mis circunstancias, cualesquiera que éstas sean. Pregunta, ¿es natural el contentamiento? ¿Por naturaleza el ser humano tiene contentamiento? Y la respuesta es no. Por naturaleza somos descontentos, quejosos, codiciosos, ambiciosos, inconformes, ¿no? Si somos altos, que porque soy muy alto quisiera ser más bajo. Si soy bajo quisiera ser más alto. Si soy gordito, gruesito, quisiera ser más delgado. Si soy delgado, quiero ser más grueso. Si mi nariz es corta, ¿por qué no la está más larguita? O me paran molestando, me dicen ñato, entonces no, un poquito más larguita. Y los que tienen la nariz larga, ¿cómo no la tuviera más corta? Porque me dicen, oye, saca la mano para voltear, ¿no? Entonces, no. Hermanos, por naturaleza el ser humano es descontento, inconforme, quejoso, codicioso, ambicioso. Hay un dicho de los norteamericanos que dicen, el pasto siempre es más verde al otro lado del cerco. O sea, siempre pensamos que lo que el otro tiene es mejor y cómo no quisiera yo tener lo que el otro tiene. Entonces, por naturaleza así somos. Y Pablo, hermanos, por naturaleza no nació contento tampoco, sino que como dice aquí el verso 11, ¿qué palabra en el verso 11 nos muestra que no fue natural? Él dijo, he aprendido. Verso 12, ¿qué palabra del verso 12 nos muestra que tampoco fue algo natural en él estar contento? Estoy enseñado, fue enseñado, tuvo que aprender. Y hermanos, si Pablo aprendió, usted también puede aprender, yo también puedo aprender. Si usted se da cuenta, sí, yo soy una persona quejosa, disconforme, descontenta, y eso me frena en ser generoso con Dios o en otras áreas de mi vida, entonces usted esta mañana puede decir, si Pablo aprendió, yo también puedo aprender. ¿Y sabe por qué podemos aprender? Verso 13. ¿Por qué podemos aprender? ¿Qué dice el 13? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
O sea, como tenemos a Cristo, con la ayuda de Cristo, vamos a poder aprender a estar contentos. Vamos a tener contentamiento, ¿ya? No porque nosotros seamos buena gente, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema va a ser para las personas que no tienen a Cristo. Si usted todavía no ha recibido a Cristo en su corazón, usted no va a aprender a tener contentamiento. Usted siempre va a estar codiciando, ambicionando, envidiando, quejándose y disconforme con lo que tiene, ¿no? En lugar de aceptar sus circunstancias y ser feliz en cualquier circunstancia, usted va a tener problemas. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, Cristo le va a fortalecer. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ok? Ahora, es posible que algunos hermanos estén pensando, entonces tengo que ser conformista. Entonces tengo que conformarme, ¿no? De hecho, hermanos, algunos analistas, como César Hildebrand, por ejemplo, dice que uno de los problemas del peruano es su conformismo. El peruano es bien conformista, ¿no? Y él señala algunas evidencias de ese conformismo. Él dice, nos hemos conformado al desorden, nos hemos conformado a la anarquía, a la corrupción. ¿Ha escuchado ese lema? Ya se vienen las elecciones aquí en Perú. ¿Ha escuchado ese lema? Sí, roba, pero hace obras. Sí, roba, pero hace obras. O sea, ya nos hemos conformado ¿a qué? A que robe, ¿no? Está bien que robe, todos van a robar, que robe, pero con tal que haga obras. Es un dicho que muestra el conformismo de los peruanos, según señala César Hildebrand, a lo que está mal, ¿no? Nos hemos acostumbrado, hermanos, a que muchos sistemas funcionen mal y así tiene que ser, ¿no? Y eso es lo que los grupos de poder también a través de los medios están sembrando siempre en la mente. El sistema que tenemos actualmente, como funcionan las cosas, así tiene que ser, solamente hay que mantener el ritmo, ¿no? Estamos en buen camino, solamente hay que seguir así. Y todos pensamos, ya estamos bien, hay que seguir así. Y la verdad es que en muchos aspectos somos conformistas. ¿Es el contentamiento igual al conformismo? Lo que estamos diciendo es ya quédate ahí, no progreses, no prosperes, no hagas nada. Ya quédate ahí en esa condición y no aspires a más. Eso estamos diciendo, eso es lo que nos está enseñando la palabra de Dios. Hermanos, la respuesta es no. No, el cristiano no es conformista, solamente que tiene otro enfoque. Y les voy a mostrar ese otro enfoque, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Vamos a leer desde el versículo 1 al 4. Hebreos, capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Atención a lo que viene en el verso 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios, ¿qué? Más excelente sacrificio que Caín. Hermanos, el que ama a Dios, el que teme a Dios, siempre va a querer darle a Dios ¿qué cosa? Lo mediocre, lo que no sirve, cualquier cosa. Según este versículo, Abel, ¿qué le quiso dar a Dios? ¿Una ofrenda, un sacrificio? No solo dice excelente, ¿qué dice? Más excelente, ¿no? Entonces, el Hijo de Dios sí quiere hacer las cosas con excelencia. Sí quiere hacer las cosas lo mejor de lo mejor. El Hijo de Dios, hermanos, sí debe buscar ser mejor. Ahora que ya empiezan los estudios, los hijos de Dios, los creyentes que están aquí, tienen que ser los mejores alumnos en su centro de estudio, sea en el colegio, en la universidad, el instituto, donde estén, tienen que ser los mejores. Los profesionales, los hermanos, los trabajadores que están aquí, hermanos, ustedes tienen que ser los mejores, tienen que ser los más excelentes trabajadores, los mejores profesionales. ¿Cuál es la diferencia
entre el descontento y el que busca la excelencia como Abel. ¿Cuál es la diferencia entonces? Pastor, total, por un lado usted dice hay que conformarnos, hay que aceptar nuestras circunstancias y por otro lado dice que hay que ser mejores. Total, ¿en qué quedamos? No, la diferencia está en el enfoque. El descontento, el codicioso, el envidioso está buscando lo mejor ¿para quién? Para él. Pero el Hijo de Dios busca lo mejor ¿para quién? Para Dios. Y yo voy a ser un buen estudiante para Dios. Y voy a ser un buen alumno, un buen profesional, un buen trabajador para glorificar a Dios, para honrar a Dios. Para por este camino llegar a personas que no conocen a Dios. Mi búsqueda de excelencia no está en que esto es para mí, para mi ego, para mi orgullo, para mi familia, para que saquen pecho los demás. No. Mi búsqueda de excelencia está en dedicar todo eso ¿a quién? A Dios. Y le voy a dar lo mejor a Dios. La mejor ropa, el mejor tiempo, el mejor esfuerzo. No voy a ponerme a leer la Biblia ya cuando estoy agotado con todas mis energías de sueño y ni entiendo lo que estoy leyendo. Voy a darle a Dios el tiempo cuando estoy más lúcido. Lo mejor de lo mejor para Dios. La cosa cambia. Hermanos, no estamos nosotros alentando el conformismo. Estamos condenando el descontento. La falta de aceptación de nuestras circunstancias. Estamos condenando desde la palabra de Dios el egocentrismo, la codicia, la envidia, la ambición, el orgullo. Eso está mal. Pero sí debemos buscar ser mejores para Dios. Sí debemos procurar lo mejor para Dios. Acuérdese de Abel. Abel ofreció a Dios, ¿qué dice el verso 4? Más excelente sacrificio que Caín. Y debemos darle a Dios lo mejor de lo mejor. Entonces, cuando estamos hablando, hermanos, de los diezmos y de las ofrendas, tenemos que darle a Dios lo mejor. Tenemos que ser generosos con Él. Hemos leído en estos días, la semana antepasada, en los textos del calendario de la viuda. ¿Se acuerda de la viuda? Cristo estaba ahí mirando en el cofre, en el arca de las ofrendas, cómo el pueblo echaba las ofrendas y venían ricos, ¿no? Y los ricos echaban ahí sus ofrendas, o de repente en bolsa. Y todos miraban ahí y de repente los apóstoles decían, mira cuánto están echando estos hombres. Y viene una ancianita, que la Biblia todavía dice que era viuda, y no solo que era viuda, dice que era viuda pobre, ¿se acuerda? ¿Y qué hizo esta viuda pobre? Echó 2 blancas. 2 blancas, hermanos, son menos de 50 céntimos. ¿Ya? Como que haya echado 40 céntimos, por decir. Echa sus 2 monedas de 20 céntimos. ¿Y qué dice Cristo? ¿Qué dijo Jesús? De cierto os digo que esta mujer ha dado más que todos. Porque los demás han dado ¿qué? Lo que les sobra. Pero esta ¿qué dio? Todo su sustento, todo lo que tenía. O sea, le dio a Dios ¿qué? Lo mejor. Lo mejor. No lo que le sobraba por ahí, sino lo mejor. Hermanos, tenemos que ofrendar, tenemos que diezmar a Dios, dejando de lado el descontentamiento, dejando de lado ese egocentrismo, ese pensar, yo necesito para mí y le voy a dar a Dios. Si yo necesito para mí, yo necesito ser mejor, ¿no? Pero ya sabemos que ese mejor es un mejor egocéntrico, egoísta, carnal, orgulloso, pecaminoso. Pero nosotros debemos más bien desear lo mejor para Dios y ofrendar y sacrificar a Dios lo mejor de lo mejor para nuestro Dios. Voy a decir esto con cuidado, no quiero ofender a nadie, pero a veces, hermanos, por ejemplo, en cuanto a ropa, guardamos la mejor ropa que tenemos, ¿para qué? Para los matrimonios, ¿no? Cuando nos invita la familia por allá, un evento por acá, una ceremonia X, y venimos a la iglesia, ¿cómo? No con lo mejor que tenemos, ¿no? Y ahí nomás se puede ver que a Dios no le estamos dando lo más excelente, lo más excelente. Pero sí, hermanos, a veces guardamos eso para exhibirnos o lucirnos nosotros mismos en otras circunstancias. A Dios hay que darle lo mejor. Y en ese sentido, contentamiento no es lo mismo
que conformismo. ¿Ok? Hermanos, vamos a terminar leyendo Job capítulo 1, versículo 20. Job capítulo 1, versículo 20. Usted sabe que Job sufrió una tragedia terrible. Yo decía el domingo pasado en la noche, ninguno de nosotros estamos en la condición de los macedonios, que estaban en grande prueba de tribulación y vivían en profunda pobreza. ¿Se acuerdan? Pobreza extrema. Yo decía, ninguno de nosotros estamos como los macedonios. Y también puedo afirmar, hermanos, ninguno de nosotros ha pasado lo que pasó Job. ¿Se acuerda lo que pasó Job? Primero, llega un mensajero diciéndole, nos robaron los ganados, mataron a los criados y se llevaron todos los bueyes. Luego viene otro y le dice, robaron la cosecha. Y luego viene otro y le dice, tus 10 hijos murieron. Y Job recibe golpe tras golpe tras golpe, y de ser un hombre rico, un hacendado muy rico, hermanos, queda sin animales, sin siervos y sin hijos, sin cosecha, sin nada. Queda en la ruina de la noche a la mañana, porque así golpe tras golpe recibe estas malas noticias. Reacción, versículo 20. 1:20. Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Adoró. Se quejó, renegó, protestó, reclamó. Total, Señor, te estoy sirviendo y mira lo que me pasa. No, adoró a Dios. Y mire su adoración lo que dice, verso 21. Dice, desnudo salí del vientre de mi madre. O sea, cuando yo nací, ¿qué traje? No traje nada. Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. O sea, desnudo voy a ir otra vez a la tierra. Mi mamá ya murió, un día yo moriré y me voy a ir sin llevarme ni la ropa que estoy puesto. No me voy a llevar nada. Desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Entonces, pregunta, ¿por qué Job bendijo a Dios a pesar de todo lo que le pasó? Porque él aceptaba con gozo las circunstancias que le tocaban, cualesquiera que éstas sean. ¿Y por qué las aceptaba con gozo? Porque su contentamiento no dependía de las circunstancias. ¿Su contentamiento de quién dependía? De Dios. Yo estoy bien con Dios, Jehová me lo dio, Él me lo quitó, Él sabrá por qué, bendito sea su nombre. ¿Cuántos hemos cantado, hermanos, el Salmo 34? ¿Qué dice? Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza en mi boca estará. Y cuando pasamos problemas, ¿hay bendición, hay alabanza? ¿O hay queja, murmuración, reclamo? Total, Señor, te estoy sirviendo y así me pagas, ¿no? Hermanos, eso es falta de contentamiento. Y aquí tenemos el ejemplo de un hombre que adoró a Dios en medio de la tragedia más profunda que una persona pueda tener, y es un ejemplo para nosotros de que sí se puede. Sí se puede. Recuerde, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vamos a ponernos de pie, por favor. Oramos. Señor, tú conoces en nuestros corazones si hay contentamiento o hay falta de contentamiento. Tú sabes, Padre, también qué tipo de vida tenemos en nuestros hogares, cómo nos conducimos en nuestros trabajos, en nuestros centros de estudio, en nuestro vecindario. Y tú sabes, Padre, si nosotros tenemos contentamiento con esas circunstancias o si más bien andamos quejosos, resentidos, descontentos, ambicionando otras circunstancias, ambicionando otras cosas u otras personas. Padre, eso está mal. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos entonces todo el poder suficiente para aceptar las circunstancias, cualesquiera que éstas sean, y tener contentamiento. ¿Vamos a buscar progresar? Sí, pero nuestra felicidad no va a depender del éxito, del progreso, de que nuestros planes se cumplan.
Vamos a querer hacer las cosas mejor, sí, pero no para nosotros, sino para ti, para tu gloria, Señor. Para que tú seas exaltado, para que podamos llegar a personas en otros niveles, en otras áreas a las cuales normalmente no podemos llegar. Amado Dios, yo te suplico que nos ayudes a todos a aprender a tener contentamiento, a aceptar con gozo nuestras circunstancias, cualesquiera que éstas sean. Te pido, Señor, que nos ayudes también a desarraigar el descontento de nuestros corazones y así, Señor, darte a ti lo mejor de lo mejor. Y cuando recibimos el salario, cuando recibimos una bendición, lo primero, Señor, separar lo que te corresponde a ti, porque te queremos dar a ti lo primero, no lo último, no las obras, sino lo mejor de lo mejor. Lo mejor de nuestro tiempo, lo mejor de nuestros recursos, lo mejor de nuestra vida, lo mejor de nuestras habilidades, lo mejor de todo para ti, Señor. Porque tú no mereces que nosotros seamos mezquinos ni mediocres contigo. Por favor, ayúdanos a glorificarte en esta manera. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.